Bueno, supongo que eso no se les escapó. La semana pasada hizo calor, mucho calor, y tuvimos que actuar de emergencia aquí en el vivero para salvar pues todo lo que pudimos. Así que no hubo tiempo de hacer videos la semana pasada, pero hoy les cuento todo lo que pusimos en marcha para poder seguir trabajando normalmente, cómo salvamos nuestros cultivos, cómo salvamos nuestras plantas y nuestro vivero. Vamos, saquen sus sombreros, allá vamos. Bueno, vamos a empezar por pues los cultivos en tierra, el jardín. Sepan que eso no fue lo más complicado de manejar, lo más difícil realmente fueron las plantas en maceta y especialmente en el invernadero, eso lo veremos después. Y entonces vamos a empezar por lo más sencillo, todos los cultivos que llevan bastante tiempo en la tierra. Ahí, en este caso, no hubo demasiados problemas. Hay que decir que tengo mucha suerte ahora aquí en Marsac comparado con donde estaba antes. Aquí tenemos una tierra que es bastante buena, que es profunda sobre todo, que es bastante rica en materia orgánica para retener bien el agua. Y además, la mayoría de nuestros cultivos los pudimos regar bien. Entonces, hay algo que hay que saber, es que, bueno, es la primera vez que vivo una ola de calor tan temprana, es en el mes de mayo. Nunca habíamos vivido eso. Y la ventaja, digamos entre comillas, de este tipo de ola de calor es que en esta época del año los mantos freáticos todavía están bastante altos. Tenemos un pozo aquí, en el jardín, que en pleno verano, en época de sequía, da 1 m³ por día, más o menos lo que sería suficiente para un jardín pequeño. Pero aquí, para un vivero y cultivos como estos, es justo. Pero por otro lado, en el mes de mayo, los mantos freáticos todavía están bastante altos. Y entonces regamos mucho esta semana con la ola de calor y el pozo no se secó, así que por ese lado está bastante bien. Pero ojo, no estoy diciendo que esté bien tener una ola de calor en mayo, solo digo que está bien. Que en ese momento tenemos agua en el pozo y podemos manejarlo después. Pero tener una ola de calor tan temprano en el año, pues da miedo, da mucho miedo. Para lo que sigue, ¿qué nos espera en junio, julio, agosto, septiembre? No estamos ni cerca del final, apenas estamos al principio y ya empieza a ser un poco complicado, así que bueno, pudimos regar, pero de todas formas no es nada tranquilizador, así que pues ya veremos cómo logramos adaptarnos. Entonces, volviendo a los cultivos, los que ya están bien establecidos, aguantaron bien. Para las plantaciones más recientes, los jitomates, los pepinos, las calabacitas, las cosas que acabamos de poner en la tierra. Hace poco pusimos de emergencia protecciones de sombra como este pequeño velo aquí arriba de mí, cajas puestas sobre las plantitas. Y pues esto es realmente para la emergencia y luego para un poco más a mediano plazo. Bueno, planté muchísimas plantas que van a dar sombra a los cultivos, como maíz, girasoles, plantas que resisten el sol directo y que al crecer van a dar sombra a mis otros cultivos. Entonces, obviamente, estas plantas que dan sombra van a necesitar tiempo para establecerse y no es algo inmediato. No es para esta semana que nos van a dar sombra, pero como decía, que tengamos una ola de calor ahora, en mayo, no es nada tranquilizador para lo que viene. Así que pienso, bueno, estos cultivos, una vez que se hayan desarrollado bien, este verano deberían dar un poco de sombra a mis cultivos de hortalizas. Y además de eso, hay algo que de todas formas ya hago desde hace mucho tiempo. Es que para la mayoría de los cultivos de hortalizas clásicos, los tomates, los calabacines y compañía, no voy a plantar a pleno sol, como se recomendaba antes, sino más bien a media sombra. Voy a poner árboles frutales lo más posible por todo el jardín para dar sombra o al menos para que mis cultivos de hortalizas estén a media sombra y no a pleno sol. Entonces, otro pequeño truco, como pueden ver en esta zona, estoy probando una nueva técnica que creo que tiene mucho futuro y les hablaré más en detalle en un próximo video. No sé si recuerdan esta técnica muy apreciada por los permacultores que se llama cultivo en bancales elevados. Bueno, personalmente, en caso de sequía o incluso sin sequía, no me parece nada lógico. Cultivar en un bancal elevado de entrada, la inclinación hace que no sea práctico para cultivar. Cuando uno riega, pues el agua va a escurrirse hacia abajo y va a regar la parte baja del bancal, pero no la parte de arriba. Y además, al escurrirse, eso provoca erosión que lleva toda la materia orgánica, o al menos los elementos nutritivos, hacia la parte baja del bancal. Así que, en fin, no me parece necesariamente lógico. Entonces, ojo, no estoy diciendo que la técnica de los bancales sea completamente mala. En ciertos contextos, en ciertos tipos de suelos, puede ser interesante hacer bancales, pero en la mayoría de los suelos. Me parece mucho más lógico y mucho menos complicado cultivar en plano, en camas planas, como se hace de manera clásica en la horticultura. Aquí lo que estoy desarrollando es, bueno, lo contrario de un bancal elevado, yo lo voy a llamar un antibancal. Denme ideas, díganme si tienen algunas, pero la idea va a ser excavar para ir más abajo del nivel del suelo y así aprovechar un poco más la humedad. Entonces, por muchas razones diferentes, aquí el hueco está hecho justo en la salida de donde tenemos un fregadero para lavar nuestras verduras, y el desagüe del agua corre hacia abajo e inunda toda la zona. Y además, el hecho de estar más bajo que el nivel del suelo, vamos a tener entonces más humedad en profundidad, corrientes de aire que van a ser menos secantes que si estuviéramos a nivel o, peor aún, en un montículo. Así que vamos a conservar un poco más de humedad gracias a eso.
Bueno, dicho esto, al igual que con los montículos, esto va a ser práctico en ciertos contextos. Si tienen un suelo que no es lo suficientemente profundo, les va a costar trabajo cavar como lo hice aquí. Bueno, como siempre, de todas formas, a mí me gusta experimentar, me gusta probar nuevas técnicas. Pronto les haré un pequeño video para presentarles un poco más en detalle el proyecto y luego les haré un video con los resultados al final del año donde les hablaré de las producciones que hubo aquí. Bueno, eso es todo sobre el cultivo en tierra y ahora pues vamos a pasar a todo. Lo que fue más difícil de manejar esta semana, bueno, lo más complicado de manejar esta semana, entonces fueron las plantas en maceta, bueno, tenemos bastantes, entre las plantas que tenemos a la venta, las plantas que todavía están en producción, en el invernadero, las plantas madre, las plántulas, pues hay muchas plantas que han sufrido especialmente por los riegos. Algunas plantas que están bien enraizadas en las macetas se evaporan rápido y tenemos que regarlas una vez, dos veces al día, a veces. Y para todas las plantas que tenemos en el vivero, entre las plantas que tenemos a la venta, las plantas que tenemos en producción, aquí mis plantas madre en el invernadero. Bueno, pasamos una hora, 2 horas al día haciendo los riegos, así que fue bastante complicado con la ola de calor, entonces riego, remojo, en fin, hay muchas cosas que manejar respecto a eso. Y luego, aunque estén bien regadas, algunas plantas frágiles, tal vez hay albahacas, hay plántulas de frijol, lechugas, hay cosas que son un poco frágiles. ¿Quién? En el invernadero, durante la ola de calor, cuando no hay viento, las temperaturas pueden superar los 40-45 grados, a veces incluso un poco más en las zonas que no están ventiladas. Y pues hay plantas que, aunque estén bien regadas, se cocinan a esa temperatura, así que, bueno, ha sido bastante complicado de manejar. Entonces, el objetivo fue reducir ese tiempo de riego y pues, ¿por qué no? Sobre todo, intentar reducir la cantidad de plantas en maceta que tenemos que manejar en el vivero. Entonces, para eso, pues varias técnicas. Primero, reducir la cantidad de plantas que tenemos en maceta, tanto para las plantas perennes que tenemos como plantas madre o que tenemos para la venta, pero para más adelante, para el final del año. Y bueno, pusimos la mayor cantidad posible de plantas directamente en la tierra. Así que esta semana nos levantamos muy temprano en la mañana para aprovechar el fresco y plantar la mayor cantidad de cosas posible. Y bueno, eso tomó tiempo, porque plantar lleva tiempo. Pero antes de plantar hay que preparar el suelo. En las zonas que están un poco secas tuvimos que inundar las áreas, aflojar, preparar, plantar, bueno, en fin, fue bastante trabajo, pero bueno, la ola de calor ya se está calmando un poco y pues de todas formas cada planta que se pone en la tierra es tiempo ganado después, así que eso. Bueno, no sé ustedes, pero ya está bastante avanzado. Bueno, para las plantas que se van a vender un poco más tarde en la temporada, hay otra técnica que ya había hecho sin querer, pero ahora la estoy desarrollando un poco más intencionalmente, digamos. Son zonas donde el suelo está preparado, aflojado, nivelado, alimentado un poco con compost y las macetas simplemente se colocan sobre el suelo con el objetivo de que, bueno, las raíces atraviesen la maceta y vayan al suelo de abajo. Y entonces se riega un poco al principio para que las raíces bajen y luego una vez que las plantas, bueno, que las raíces están bien establecidas en el suelo, habrá menos necesidad de regar. Así que eso es tiempo que se gana. Bueno, eso lo hicimos con las vides, que tienen un enraizamiento realmente rápido, realmente fuerte, así que bueno, les contaré más adelante cómo resultó, pero en eso no tengo muchas dudas. Y luego, para las plantas anuales, todavía tenemos algunas aquí a la venta en el vivero. Bueno, el objetivo va a ser, las que podamos vender un poco más adelante en la temporada, va a ser trasplantarlas a macetas más grandes para que necesiten menos riego. Aunque el objetivo sigue siendo venderlas ahora lo más rápido posible, incluso, bueno, para algunas plantas, regalarlas de plano. Y sí, porque cuando tenemos un clima como el que tuvimos esta semana, hay bastantes personas, jardineros, que se desaniman un poco con el jardín o al menos quieren plantar un poco menos. Y como hicimos algunas producciones bastante grandes, hay cosas que yo sé al final de la temporada, macetas, cosas que nos van a quedar y sé que no las vamos a vender. Entonces, pues damos bastantes regalos a las personas que vienen al vivero. Así que si quieren regalos, pues tal vez es el buen momento para venir a vernos. Bueno, y ahora sobre esto del trasplante, porque digo que hay cosas que vamos a intentar trasplantar, ¿no? Entonces, está bien decir que vamos a hacer eso, pero va a ser bastante complicado de manejar. No sé si notaron el calor que hizo esta semana, pero no sé si se imaginan dentro de un invernadero con este clima, como les decía, podemos tener temperaturas que superan fácilmente los 40 grados. Y entonces, para poder seguir trabajando de manera adecuada, cómoda, bien, trasladé mi vivero bajo los árboles. Entonces, cuando digo trasladarlo, hablo de las plantas, pero también hablo de toda la infraestructura del invernadero. Entonces, yo no desmonté las mesas ni todo lo que había construido adentro, solo por ahora improvisé algo un poco provisional afuera. Entonces, las mesas de trabajo, las mesas, las bandejas de remojo, las bandejas de almacenamiento, en fin, reconstruí todo para poder trabajar a la sombra, bajo los árboles. Y les confieso que aquí, la frescura, aquí, pues no es nada desagradable. Entonces me tomó pues toda la semana hacer esto, me costó unos cuantos sofocones, pero bueno, ahora al menos puedo continuar, puedo retomar mis trasplantes tranquilamente. Aunque vuelva a hacer calor más tarde, ahora la ola de calor se ha calmado un poco, pero aunque vuelva a hacer calor después, puedo seguir trabajando cómodamente.
Entonces, como decía, hace un año que les hago videos sobre cómo instalo mi vivero en el invernadero para al final darme cuenta de que aquí hace demasiado calor, así que bueno, eso hace cuestionar cómo vamos a organizarnos. Bueno, no hice en vano lo que hice en el invernadero. Hay periodos en los que vamos a trabajar en el invernadero, vamos a mejorar la sombra, quizá plantar más árboles cerca del invernadero para dar sombra sobre el invernadero, pero pienso, ¿por qué no tener dos zonas de trabajo que estén adaptadas cada una a una época del año? Las dos zonas de trabajo están muy cerca una de la otra zona de trabajo está apenas a 10 metros de mí aquí, las zonas de almacenamiento de macetas y de sustrato están justo entre las dos zonas de trabajo, así que una vez que esta zona esté bien acondicionada, no será complicado pasar de una zona a la otra, así que sí, todavía hay muchas formas de mejorar. Y por cierto, díganme en los comentarios, realmente me interesa saber, bueno, ustedes, de su lado, ¿cómo se las arreglaron con este calor? Por otro lado, ¿cómo hicieron para salvar sus plantas o sus cultivos? Eso es una cosa, pero ¿cómo le hacen ustedes personalmente para salir adelante? Con este calor para seguir trabajando cómodamente, porque lograr trabajar con el calor sí se puede, pero la idea es disfrutar, seguir haciendo lo que hacemos. Así que díganme, bueno, ¿ustedes cómo le hacen para arreglárselas con todo esto? Bueno, ya que todo eso está hecho, está bien, yo voy a poder volver a trabajar por mi parte tranquilamente y también voy a poder retomar los videos de una manera más tranquila. Y pues eso, ya llegué al final de este video, gracias por haberlo visto hasta aquí. Como siempre, pueden compartir, suscribirse, dejar un like, comentar el video, todo eso es muy chido, me da mucho gusto. Y pues para quienes quieran apoyarme económicamente pueden hacerlo a través de la plataforma Tipeee. Les dejo el enlace por aquí al final del video, en la descripción debajo del video, así que si quieren ahí lo encontrarán. Gracias a todos los que lo hacen o lo harán. Sin ustedes no podría seguir tomando el tiempo para hacer todo esto. Bueno, gracias a todos y pues nos vemos muy pronto en el próximo video. Bye.